Buenas noches, gracias a todos por asistir. Quien le habla a su amigo de siempre, @12 del Patíbulo, y mi nombre es Juan Núñez Marín. A mi lado se encuentra el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, líder sindical y líder en la lucha para recuperar la libertad en Venezuela. Los temas que vamos a tocar en el día de hoy van a ser tres temas muy específicos, siendo el primero de ellos el diálogo o negociación que autorizó el presidente interino de la República, Juan Guaidó, con una comitiva que envió a la ciudad de Oslo, en Noruega. De igual manera, fueron miembros de la tiranía, invitados obviamente por Nicolás Maduro, y dándole gracias al sector de la oposición que se prestó y al gobierno de Noruega, que le prestó también su patio, por decirlo así, para dialogar y o negociar. El segundo tema tiene que ver con el apoyo de los Estados Unidos hacia el presidente interino de la República, Juan Guaidó, y a todos los venezolanos. Y por último, un tema que está en la palestra de todas las redes sociales, que tiene que ver exactamente con lo ocurrido con la embajadora de Brasil, nombrada, por cierto, por el presidente Juan Guaidó para que nos representara a los venezolanos en la República Federativa del Brasil. Y tiene que ver con la profesora María Teresa Belandria. Carlos Ortega nos va a hablar sobre esos tres temas. Yo le voy a ceder unos 30 segundos para que Ortega se pueda dirigir a ustedes y darles las gracias. Ante todos, le dejo en la palabra de Carlos Ortega. Muchas gracias. Gracias, Juan. Ante todo, muy buenas noches. Para mí es un gran honor, un gran placer compartir este periscopio con ustedes y responder algunas inquietudes o interrogantes que tengan a bien formular sobre los temas que ha presentado o la agenda que ha presentado en la noche de hoy. Bueno, excelente. Entonces vamos a iniciar con el primer tema. Carlos, hay una inquietud en todos los venezolanos, porque verdaderamente que ni el gobierno, no el régimen, la narcotiranía, ni el gobierno que es la oposición, porque la narcotiranía no es gobierno, el gobierno es Guaidó. Entonces el gobierno que es Guaidó no le ha explicado, no le ha aclarado exactamente el por qué fueron ellos a dialogar a una ciudad fuera de Venezuela. ¿Cuál fue verdaderamente el objetivo de ese diálogo? O sea, ¿qué motivó a Juan Guaidó a enviar una comitiva a Oslo para conversar con la narcotiranía? ¿Cómo se explica eso? Bien, yo tengo una respuesta muy sencilla. El diálogo en Venezuela, en nuestro país, esto no es nuevo. Esta conversación entre el régimen dictatorial y sectores que dicen ser de la oposición. Yo he venido sosteniendo, mi tesis es de que desde el 2002 hasta la presente fecha se han venido desarrollando estos encuentros. Y que estos encuentros es producto precisamente del uso y el abuso de la renta petrolera, ya que el difunto usó esta renta petrolera, usó la chequera para comprar propios y extraños. De tal manera que en esto del diálogo y la mejor demostración del fracaso del diálogo para la población venezolana y para los factores que dicen ser de oposición, podemos señalarlo rápidamente, sin ser realmente un pitonizo. ¿Qué resultados ha obtenido la población venezolana a través del tiempo de estos 20, 21 años que ha venido dialogando sectores de la oposición y la dictadura? Indiscutiblemente no se ha logrado absolutamente nada. Lo que se ha logrado allí es que estos señores de la dictadura ganen tiempo y sigan estrangulando, asfixiando
a la población venezolana para someternos, como ha sido sometido el pueblo cubano durante 60 años. Esto no tiene sentido alguno. Y este proceso de diálogo que se efectuó en Oslo, donde, para empezar, Noruega no reconoce a Guaidó como presidente. Increíble. Para empezar, allí, estas son gente enemigas del pueblo colombiano. Estas son una gente que trabajan precisamente con sectores o factores de la izquierda, de la ultraizquierda y del terrorismo internacional. De tal manera que esto lo que ha ocasionado es un gran malestar y uno tiene que actuar con suficiente franqueza en esto. Esto ha creado un gran malestar en algunos gobiernos, de los 54 gobiernos que apoyan a Venezuela y que apoyan a Guaidó como presidente encargado de la República. Yo quiero llamar la atención en ese sentido, y ese es un punto, un tema que vamos a tratar más adelante cuando me corresponda hablar sobre el caso de Guaidó. Perfecto, excelente. Otra pregunta que te hago. Tú dijiste hace minutos que Noruega no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de la República de Venezuela. ¿Ese diálogo fue apoyado por el resto de los países que sí apoyan a Guaidó? ¿Tú consideras que fue apoyado? No, hay diferencia, indudablemente que hay algunos países que sí lo han apoyado. Pero la mayoría lo apoyó. La mayoría han respetado, vamos a decirlo así, han respetado la decisión o la oposición que asume, en este caso, el presidente Guaidó y los factores que dicen ser de oposición en el país. Pero que indudablemente este diálogo que se desarrolló en Noruega, en Oslo, ha causado, repito, un gran malestar en ciertos países y en algunos países que son grandes aliados de la población venezolana, del pueblo venezolano. Perfecto. Yo, y para finalizar también con este tema del diálogo, ¿tú crees que a pesar de que Noruega dijo inmediatamente que no se podía comentar nada de lo ocurrido en los 2 días del diálogo y o negociación que había llevado Guaidó con su comitiva y la comitiva de la narcotiranía, ¿tú crees que en ese diálogo hubo acuerdos de elecciones? Sí. ¿A espalda del pueblo? Es que está planteado. Y no lo ocultan ni uno, ni el sector oficialista ni el sector de oposición. Aquí están transitando, aquí se invirtieron los factores, porque estamos hablando de un proceso electoral, ¿verdad?, en el tercer punto de la agenda que se le ha presentado al país y a la comunidad internacional. ¿Okay? O sea que Juan Guaidó y su comitiva llegaron a un acuerdo. Ese punto lo vamos a tocar cuando hablemos de Guaidó. Las recomendaciones o sugerencias que vamos a presentarle al presidente Guaidó. Lo que sí puedo decirte es lo siguiente, y los venezolanos no podrán sorprenderse, no se podrán sorprender que en los próximos días aparezcan nuevamente algunas figuras que dicen ser de oposición, donde participan al pueblo de Venezuela o se van clandestinamente nuevamente, no sé, a Noruega u otros países, en cualquier otro país del mundo, a sentarse nuevamente, porque este diálogo va a continuar. Que este es un diálogo continuo. ¿Por qué? Pero la pregunta y la gran interrogante es, ¿por qué estos señores tienen 20, 21 años en el poder? ¿Por qué? ¿Tú crees que es posible, o ustedes que nos están viendo, que es posible que un país como el nuestro, como Venezuela, padezca de esta situación terrible que vive en los actuales momentos, sin medicina, sin comida, con inflación, inseguridad, bueno, para ustedes contarse, sin un país petrolero, sin gas, sin gasolina? Carlos, no, vamos a hacerlo cortito. Eso cortito. es nada más y nada menos. Aquí con esta serie de problemas profundos que tiene el pueblo de Venezuela, allí queda suficientemente demostrado que no hay oposición, chicos. Que no ha habido oposición, que lo que ha existido allí es un grupo de dirigentes colaboracionistas, aliados del gobierno, que han traicionado al país. Mira, aquí nos mencionan a Henry Ramos Ayú como uno de ellos. Es un grupo de dirigentes. Leopoldo López. Es un grupo de dirigentes. También podemos hablar. Yo creo que deben decirle la verdad.
al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano y a la comunidad internacional también. Tanto Henry Ramos, como Leopoldo López, como Capriles, como Julio Borges, para mencionar esos cuatro. Rosales. Manuel Rosales, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la oposición? Se está desarrollando una verdadera labor o un trabajo de oposición en contra de la dictadura. Yo en lo particular como venezolano... Se está desarrollando un trabajo allí, ¿verdad? Para que la comunidad internacional siga o mantenga el apoyo que ha mantenido irrestrictamente al pueblo de Venezuela. Increíble. O estamos trabajando realmente para que esta posición que asume, en este caso el propio Guaidó, y esta es una crítica constructiva, con los sectores o factores que dicen ser de oposición, actuando a espaldas, vamos a decirlo así, de los propios aliados nuestros a nivel internacional. Esto llama, delicadísimo. Esto llama poderosamente la delicado, atención. muy delicado lo que estás diciendo, Carlos. Aprovechando esa observación o recomendación que le envías al presidente interino Guaidó, los Estados Unidos siguen apoyando al presidente interino de la República de Venezuela, Juan Guaidó. Sin embargo, Juan Guaidó, ¿tú consideras que le está haciendo resistencia a ese apoyo que le están dando los Estados Unidos a Guaidó? Sí, mira, ok, vamos a entrar al tema Guaidó. Yo quiero decirle a los venezolanos, y que lo que yo voy a señalar en estos momentos, lo hago en función de que las cosas cambien. Que el país rescate la libertad y la democracia. Pero el presidente Guaidó, que es producto de una circunstancia, y que tenemos que decirlo con la mayor responsabilidad, tiene una gran responsabilidad con el pueblo de Venezuela. Y que el presidente Guaidó, y yo le he enviado varios mensajes y tuvimos oportunidad de conversar telefónicamente. ¿Tú has conversado con Guaidó telefónicamente? Sí, no, hemos conversado y con gente muy cercana a él y enviado algunos mensajes. Yo creo que el Guaidó debe solicitarle a su partido político, donde él milita, creo que... Voluntad Popular. Voluntad Popular, que le den libertad, que le den independencia política, que actúe no en función de los lineamientos de BP, que actúe en función, ¿verdad?, desde el punto de vista unitario, con una gran autonomía, ¿verdad?, con una gran independencia y no someterse a los lineamientos de X o determinado partido político o a los partidos políticos que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Y creo que también le sugiero que nombre una especie de un consejo de asesores rápidamente, porque si Guaidó mantiene la línea de conducta o desvía o se está desviando un tanto su línea de conducta, va a pasar sin pena ni gloria. El tren o el autobús lo va a dejar, pero cuando el autobús lo deje, el daño no es tanto para Guaidó, el daño es para el pueblo de Venezuela. Ok, entonces, en función de ello, yo creo que él tiene que tratar de zafarse un tanto de ese amarre desde el punto de vista político, partidista, que está siendo sometido, del cual es objeto. ¿Ok? Y repito, y actuar con mucha independencia y con mucha autonomía. Es la única forma y la única manera de que ese liderazgo que tiene no se vaya a pique, no se vaya a fondo. Y eso sí sería una situación frustrante para el pueblo de Venezuela. Y te lo digo, cuando te digo esto, te señalo esto, y tú lo mencionabas al principio, y el presidente Guaidó lo sabe, y los factores políticos en Venezuela, en nuestro país, lo saben. Yo le preguntaría a Guaidó, dime Guaidó, o díganme ustedes, señores políticos, ¿cuál es la actitud, la conducta o posición de Estados Unidos, de Colombia y Brasil, para citarte esos tres, en relación a la posición que asumen muchas veces, ¿verdad?, que se desvía realmente de los lineamientos que tenemos en función
de salir de la crisis que vive Venezuela. De tal manera, fíjate, cierro aquí, ¿qué pasa con esto? ¿Ustedes creen, y les pregunto, y emplazo a Guaidó con el mayor respeto, ¿usted cree, presidente Guaidó, que los Estados Unidos, Colombia y Brasil están satisfechos porque ustedes se hayan prestado o se hayan trasladado a Noruega a un proceso de diálogo que no va a conducir absolutamente a nada? Y no va a conducir absolutamente a nada porque tú vas a discutir o a negociar ¿con quién? Con bandoleros, chicos, con narcotraficantes, con terroristas, con asesinos. No es posible, tú no puedes ir a negociar con una gente así. ¿En qué cabeza cabe que Maduro y Diosdado Cabello y Padrino van a abandonar el poder? Por favor, si esa gente alguna vez que se supere esta tragedia, a cada uno de ellos les espera que la cárcel, chico. O sea que si Guaidó, yo considero entonces por lo que tú me estás comentando y le estás comentando a todos los venezolanos, que Guaidó en este momento está secuestrado. Porque Guaidó, si se sale de la línea de los partidos políticos como lo ha venido siguiendo, ¿ok? Guaidó sería un hombre preso o lo lanzan al exilio. ¿Qué opinas tú? Yo creo que algunos seguramente me van a criticar, me van a censurar lo que voy a decir. La suerte de Guaidó es la suerte de Venezuela. La suerte de Guaidó, la suerte de Venezuela, dice claro, Carlos Ortega. Claro, por supuesto. Porque si Guaidó no resulta exitoso, como esperamos todos los venezolanos, y espera la comunidad internacional, y esperamos los demócratas en el mundo, y esto fracasó Guaidó, pero fracasamos nosotros también. Porque fíjate lo siguiente, y surge una gran interrogante. ¿Dónde está? Teníamos unos cuantos años que en Venezuela no teníamos un liderazgo, una figura política que realmente pudiese convocar al pueblo, a las masas, al pueblo, a la calle. Y hoy lo tenemos. Y lo representa Guaidó, porque uno no puede ser mezquino en eso. Lo que sí nos preocupa, y a mí particularmente me preocupa, y lo hago de la manera más sincera, franca y honesta. Yo quiero que Guaidó resulte exitoso, que nosotros... Pero ¿cómo va a ser exitoso si sigue un lineamiento de partidos políticos que han traicionado por 20 años un país, por eso le estamos sugiriendo en este momento que él tiene que asumir el liderazgo que mantiene en este momento en el país, porque es innegable que lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Ese liderazgo tiene que asumirlo con un par de féricas. Ese liderazgo tiene que asumirlo y no someterse o no dejarse cercar o amarrar por aquellos que realmente están suficientemente identificados, que han sido a través de estos 20 años aliados de la dictadura. Tan simple como eso. Presidente Guaidó, son las recomendaciones que le manda una persona con experiencia de esta lucha política y que le consta a todos los venezolanos que antes y durante y después de la muerte de Chávez sigue combatiendo a la narcotiranía y logró Carlos Ortega en el 11 de abril del 2002, logró conjuntamente con un equipo de trabajo y los venezolanos en las calles, lograron deponer a Chávez del poder, pero desgraciadamente estos mismos partidos políticos, señores venezolanos, que ustedes están viendo hoy con estos líderes a la cabeza, fueron los que echaron abajo aquella gesta histórica del 11 de abril del 2002. Y culmino preguntándote lo siguiente: Guaidó tiene el pueblo en la calle, pero Guaidó no cuenta con el equipo que tú contaste en el 2002. ¿Será que Guaidó es débil por esa razón? No. Yo hoy difiero de ti. Ok, dime. Difiero de ti porque... Dime. Por eso te dije hace poco que teníamos hace unos cuantos años, no teníamos... un liderazgo. Una figura política. Hoy tenemos un liderazgo. Hoy lo tenemos. ¿Y el equipo? Es innegable. El equipo lo puede formar. Guaidó puede formar. ¿Tú formarías parte de ese equipo del exilio?
yo formaría parte del equipo que realmente sea un equipo decente, un equipo que realmente se identifique con Venezuela, un equipo que realmente ame y quiera al país, no un equipo, no donde esté una gente que son aliados del narcotráfico y del terrorismo y de la corrupción. Y para ustedes, ¿tú formarías un equipo en el exilio, por ejemplo, yo colocaría a Mario Angarratú Molina, el vicealmirante, formaría un equipo con él, sí, para claro, trabajar? Claro, cómo no. Diego Arria. Excelente. Excelente. Miguel Rodríguez en la economía. El doctor Miguel Rodríguez en la economía. Sí, cómo no, una figura importante en la economía que dio cátedra, dictó cátedra. Alberto Franceschi. Muy bueno, excelente también. Excelente. Gente buena. Y un grupo de periodistas que también ayuden a que ustedes... periodistas y en Venezuela, aunque... Y en Venezuela, yo honestamente te voy a decir algo, Carlos. Ajá. Yo, de las personas dentro de la arena política que he visto en Venezuela, hablando sin tapujos, pudiéramos decir, yo he visto hasta este momento es a María Corina Machado, al profesor Pablo Aure, a Enrique Aristigueta Ranco, a la magistrada Rosa Mármol de León, Eri del Búfalo. He visto al señor Aguana, también lo he visto en las redes sociales. ¿Guaidó debería conformar un equipo con ellos o un equipo mixto entre lo de la Mesa Democrática y ellos? ¿Cómo es esto? Sí, un equipo mixto, un equipo pluralista. Juan Carlos Sosa Purra, por aquí dice. Excelente también. Okay. Es que, mira, si algo todavía nos queda a nosotros los venezolanos, es gente honesta, decente, que quiere y ama a nuestro país, muy talentosa, ¿verdad? Y que puede ser útil y que lo vamos a necesitar para el proceso de reconstrucción del país. Todos esos que tú me has nombrado, a Aristigueta, a María Corina, Julio Coco, por ahí anda un tal Julio Coco, también, por ahí. todo. Hay gente muy valiosa y talentosa. García Banchi, dicen por aquí también. También todos son muy buenos. Lo que pasa es que esto está amarrado a un círculo cerrado, ¿ok? Y donde no tienen participación. Y si no, otros factores políticos. Yo te voy a decir el caso de María Corina. Bueno, voy ahí. Ajá. Y si esa gente en Venezuela liderizada con María Corina Machado, su equipo, y la gente liderizada por ti, por Carratú, por Diego Arria en el exilio y otros más, ustedes deciden organizar verdaderamente un equipo que sea coherente y que le quite ese testigo de la mano, ese testigo de negociación, de complicidad a la Mesa de Unidad Democrática. ¿Por qué no se atreven? Yo creo que, mira, hay, insisto, suficiente gente honorable, capacidad de todo punto, desde el punto de vista político. Y sí hay que constituir un equipo. Excelente. Yo creo que hay que constituir. Bueno, atención, venezolanos. Hay que constituir un equipo. Carlos Ortega está dispuesto a constituir un equipo verdaderamente que lleve con coherencia esta lucha. Hay que constituir un equipo, por ejemplo, en el exilio. No se constituyó jamás. En la dictadura, la antepenúltima, la dictadura, o con la dictadura cuando Pérez Jiménez, existía Betancourt, existían no solamente adecos, camaradas, ¿ok? Que trabajaron en el exilio. Aquí no. Aquí del exilio o refugiados, los que se han ido al exterior, los que hemos salido de nuestro país, estamos a la merced de Dios. O sea que están totalmente abandonados. Me consta. Entonces, si es necesario y es importante, y esto que tú has planteado, que tú has señalado, es importante, yo creo que iniciar ese proceso. Un proceso donde estén figuras Diego Arria, Antonio Ledesma, el Carratú, Franceschi, que lo nombraste también. Está Adru Baraguiar. Que es un factor importante también allí. No es que tenemos suficiente... Y están los jóvenes también, hay jóvenes y muchachas y muchachos que son importantísimos. Está Rodri Navarro, está Eduardo Vitar. Correcto. Hay que ver el potencial
que tienen estos muchachos, estos jóvenes. Lo que sí quiero también, darle un buen consejo a los muchachos, y he conversado muchísimo con ellos. Escuchen, oigan, porque la condición de jóvenes no implica que se la sabe toda. Correcto. Y si hay algo muy importante, y es un factor que ayuda enormemente al desarrollo de estos cuadros jóvenes desde el punto de vista político, es escuchar. Escuchen y atiendan a la gente y compartan con la gente. Bueno, vamos señores entonces a un tema importantísimo. Ya dicho esto por parte de Carlos Ortega, que está dispuesto, atención venezolano, Carlos Ortega está dispuesto a sentarse, a conversar para ver dentro de lo posible organizar una lucha coherente con un equipo desde el exilio, y nombró algunos de los personajes a los cuales nosotros escuchamos día a día por las redes sociales. Carlos, hay una situación con la embajadora asignada por el presidente interino Juan Guaidó, que es María Teresa Velandria. Pero hay una situación que está ocurriendo con ella en Brasil. Tú tienes conocimiento exactamente de lo que ocurrió, porque lo que yo he investigado hasta el día de hoy es que el presidente Jair Bolsonaro sigue apoyando, al igual que Colombia y al igual que los Estados Unidos y muchos otros países, a Guaidó y a los venezolanos para recuperar la libertad. Pero con la señora embajadora de los venezolanos en Brasil, ¿ok? Hubo como un impasse, hubo una situación que ocurrió. ¿Qué fue exactamente? Tú no puedes explicar a nosotros lo que ocurrió. Cortito, porque nos quedan como 5 minutos. Bueno, voy a tratar de reducir mi intervención en este aspecto. El problema que ocurrió con la señora María Teresa Velandria, nombrada por el presidente Guaidó embajadora en Brasil. ¿Quién la nombra? Ella la recomendó a Julio Borges. Ah, la recomendó Julio Borges. Julio Borges la recomendó, Ok. a pesar de que tengo entendido que ella es ficha, ¿verdad? O figura de 20 Venezuela. 20 Venezuela, exactamente. Sí, yo creo que le participó a María Corina, que había sido nombrada, recomendada como embajadora en Brasil, y María Corina le preguntó, bueno, ¿y cómo es eso? No, me recomendó Julio Borges. Ah, perfecto, ¿y qué le dijiste tú a Julio Borges? Ah, no, yo acepté. María Corina le dijo, bueno, te deseo mucha suerte, mucho éxito, hasta ahí. Yo. Ok. ¿Qué pasó en Brasil? Si la señora Velandria le iban a otorgar el placer, Ajá. que no fue, ok, hasta el 28, hasta el 29, hasta el 30, no tenía problema alguno. El problema se presenta con ella, es porque ella gestiona con el gobierno de Brasil a una entrevista al empresario, el propietario, dueño de Venevisión, Gustavo Cisneros. Gustavo Cisneros. Ok. Gustavo Cisneros acude a una cita que se le consigue la señora Velandria, y bueno, y en esa cita, en esa conversación con el gobierno de Brasil, una conversación que duró 5 minutos y fue mucho. Oh. Porque él llegó, como es su costumbre, envalentonado, con unas Gustavo Cisneros. Sí, Gustavo Cisneros, con unas ínfulas de otro mundo. Bueno, y eso no se lo va a aceptar nadie, ni se lo tolera nadie. Y aparte de ello, también hizo algunas otras propuestas de carácter político. Wow. Sobre lo que iba a acontecer, lo que podía acontecer en los subsiguientes días en nuestro país. ¿Qué pasó con esto? Eso molestó al gobierno de Brasil. Pero cuando molesta al gobierno de Brasil y se hace público que no le va a otorgar el placer A María Teresa Velandria como embajadora. que ya lo tenía garantizado. Que lo tenía garantizado. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no la vetaron anteriormente, días atrás? Sino después de este impasse. Este impasse. De impasse desde el punto de vista diplomático. Entonces, ¿qué pasa allí? Empiezan los venezolanos, y seguramente a ti lo hicieron contigo, a llamar, preocupados, gente hasta llorando. De hecho, ahora sí es verdad que nos fregamos, nos embromamos. Un apoyo tan contundente que teníamos del gobierno de Brasil, lo hemos perdido. Y tan importante. Sí, porque Bolsonaro nos va a retirar el apoyo. Yo le dije, no, mira, un momentico, eso no es así.
Bolsonaro mantiene el apoyo al presidente Guaidó Y a los venezolanos. y a los venezolanos. Donde hay diferencia en estos momentos es con el nombramiento de María Teresa Belandria. Ok. Que es una cuestión que pudiese dilucidarse próximamente. ¿Y cómo se va a dilucidar eso? Diplomáticamente. Allí verá el gobierno del presidente Guaidó, conjuntamente con el gobierno de Brasil, Y nombrar o nombran un sustituto o la ratifican. o la ratifican. Entonces, eso queda allí. Pero tienen Ese que es subsanar el impasse que ocurrió por con supuesto, Gustavo Cisneros. por supuesto, porque yo creo que ahí hubo fallas de lado y lado, ¿verdad? Y entonces la diplomacia no se maneja así, chico. Yo no soy diplomático. ¿Tú crees que es importante que cuando, a raíz de este problema y de otros que se pudieran presentar con otros países, ¿tú no crees que es importante que el presidente Guaidó ya de una vez por todas nombre el canciller de la República para que se encargue de manejar todo este nombramiento de equipo que nos va a representar nosotros en los distintos países? Por ejemplo, ahí está el embajador Diego Arria, un hombre con una capacidad excelentísima para él liderizar esa cancillería del país. ¿Por qué no lo hace? No es posible. Porque la mesa de unidad no se lo permite. No es posible y ahí caemos al principio de esta entrevista. ¿Por qué? Saludos, porque mira, aquí tenemos a Alfredo Coronil Harman. Saludos, Alfredo. Saludos, mi querido amigo. ¿Por qué no nombran a Diego Arria Muy como sencillo, canciller? hermano, muy sencillo, porque en la mesa de la unidad democrática hay veto. Y allí una organización política vetó a Diego Arria. Una organización política. ¿Quién? Los adeptos. Acción Democrática. Acción Democrática liderizada por Ramos Ayub. Vetó a Diego Arria. O sea, Ramos Ayub es el cacique. Ok, entonces eso es lo que está ocurriendo. Caramba. Entonces tú no puedes manejar, y en Venezuela anteriormente, en el pasado, la diplomacia no se manejaba así. Por eso tú conseguías en los diplomáticos venezolanos a diplomáticos de las diversas tendencias políticas en Venezuela. El valor que tenía allí era la formación, ¿verdad? La característica de ese hombre, de un diplomático, de carrera como tal. Mientras tanto no. Entonces, mientras sigan con esta guachafita de seguir manejando esto entre cuatro paredes y cuatro partidos políticos y Guaidó en el centro, en el medio, mira, estamos condenados al fracaso. Por eso cierro mi intervención una vez más llamándole la atención y haciéndole al presidente Guaidó que tome muy en cuenta la sugerencia, las recomendaciones que le formulamos en la noche de hoy y quiero dejar constancia que en ningún momento he estado en desacuerdo con Guaidó. Lo sigo apoyando, pero tiene que tomar medidas rápidamente para que se mantenga el entusiasmo y la motivación en el seno de la población venezolana. Pero tú no puedes mantener a la gente motivada todo el tiempo si tú no haces reacción nada más y no acciones. A Guaidó no ha hecho ninguna acción hasta el día de hoy, puras reacciones. Tendrá que hacerla. Yo creo que hay suficiente capacidad o estrategia, hay que montar estrategia realmente para salir de esto. Si nosotros no salimos de esto, mira, esto es algo que se me escapa. Maduro está caído. No tengan duda. Mira, nos están ratificando la información que diste de María Teresa Belandria. Ajá. Nos la están ratificando, que es así. Claro que es así. Te felicito entonces. Yo no estoy mintiendo. Te felicito. Yo no estoy mintiendo. Así es como se tiene que hablar los venezolanos con la verdad. La señora Belandria, que me calificó de irresponsable y embustero. Mire, señora Belandria, yo ni soy irresponsable ni soy embustero. Cuando yo señalo algo o denuncio algo es porque tengo los pelos en la mano. Y usted sabe perfectamente bien que yo estoy diciendo la verdad. Usted sabe perfectamente bien que yo no le estoy mintiendo al país. Quien debe decirle la verdad al país, y yo creo que va a ser bien. Hágalo, dígale qué fue lo que ocurrió, dónde estuvo la falla. Y el gobierno, seguramente el gobierno de Brasil lo va a entender. Y los venezolanos también lo vamos a entender. Y yo creo que una de las cosas que usted debe decirle a los venezolanos es que independientemente del impasse diplomático que tuvo en Brasil, el presidente Bolsonaro sigue apoyando a Guaidó y al pueblo de Venezuela. Eso es muy importante. Señores venezolanos, por el impasse que ocurrió en Brasil con la embajadora de Venezuela en Brasil,
no ha impedido en lo absoluto el apoyo del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, y de igual manera así ocurre con Colombia y así ocurre con los Estados Unidos y muchos otros países. Esos países nos están a nosotros apoyando y hay que mantenerlo siempre vivo. Finalmente, Carlos, ya, un minuto, ¿qué consejo le daría a Guaidó? Te repito. Contundente, un minuto. El consejo para Guaidó es que debe mantener y trabajar con suficiente autonomía, con mucha independencia. Por eso le dije temprano, al principio, que solicitase permiso de desprenderse de su militancia partidista y actuar así. Y llamar al botón a mucha gente, algunos figuretes que tiene a su alrededor, que lejos de ayudarle, lo que le tienen es la espada de Damocles metida por la espalda, pero completica. Dios, denuncia Carlos Ortega y le manda un consejo también al presidente interino Juan Guaidó. Presidente interino, una cosita que le tengo que decir desde nuestro estado Vargas, se la tengo que decir con toda responsabilidad. Un líder de la comunidad de Vargas me llamó y me dijo lo siguiente: están persiguiendo a Luis López en Vargas. ¿Quiénes? Los disque líderes de los partidos políticos del estado Vargas. Presidente Guaidó, póngale ojo a los varguenses y ayude por favor o contacte a Luis López, que le tiene que decir muchas cositas que están ocurriendo con la Mesa Unidad Democrática en Vargas. Mire, tienen amenazado, según políticamente, a Luis López. Un abrazo a todos, muchísimas gracias y que Dios les siga dando fuerza y les siga dando sapiencia. Les habló para todos ustedes su amigo de siempre, @12 del Patíbulo. Mi nombre es Juan Núñez. Carlos, despídete. Un gran saludo y mucha fuerza y tenga fe, tenga confianza. La salida de esta y la caída de esta dictadura está muy cerca. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por asistir. Hasta luego.